Buenas, ¿cómo les va? Esta vez no desde Aedo, pero sí de acá, sí, no tenemos, no se ve nada, ¿no? Pero tenemos una vista al mar ahí, estamos tranquilos, haciendo un poco de fiaca y tomando mate. Vamos a hablar de las 10 cosas importantes que me hubieran gustado a mí que me dijeran cuando yo empecé con esto, ¿sí? La primera es entender la importancia de las cosas. Me refiero a que uno arranca lo que no te da Internet, que es una herramienta valiosa, es entender qué es importante y qué no. O sea, qué es lo que a vos te va a limitar, ¿sí? Y qué no. O sea, ¿cuáles son las herramientas que vos necesitas para desarrollarte en un inicio como guitarrista? Esa es la gran duda. Entonces, en realidad vos lo que tenés que entender es que hace muchos años, cuando uno compraba una guitarra, en realidad no afinaba la guitarra y la altura de las cuerdas era así y se doblaba y bueno, etcétera, etcétera. Hoy en día, si vos compras una guitarra china, la guitarra china afina, anda bien, funciona, los trastes no se doblan, o sea, tenés un instrumento como para tocar, ¿sí? ¿Cuánto vas a poder tocar mejor con otro instrumento? Y yo te digo que por experiencia es muy poco. Ya no vas a salvo que digas, bueno, ya estás en Fórmula 1, ya no sos un principiante. Entonces decís, sí, lo que no puedo tocar en una Samick, puedo tocar en una Gibson, digamos, ¿no? Eso no existe, no es real. Entonces, lo que te limita, las piezas de hardware que te limitan, es lo que vos tenés que ubicar con respecto a lo que vos tocas. Si vos tocas metal, si vos tocas jazz, ¿sí? Eso es lo importante es mapear esas piezas, digamos, para no volverte loco con otras cosas. Este me lleva al punto 2, que es lo que yo lo había notado aquí, que era lo que te limita. Y justamente es eso. Si, por ejemplo, vos tocas con un amplificador chiquitito así, con un parlantito así, es muy probable que no suenes como vos esperás. ¿Sí? Ahora, si vos tocas con una Epiphone o tocas con una Gibson en un amplificadorcito así, el resultado va a ser más o menos el mismo, ¿sí? Entonces quizás lo que vos necesites es más potencia, más volumen, ¿sí? Ahora vos tocas en un departamento, no podés desarrollar potencia, pero te encantan los amplis viejos. Entonces, en esas condiciones sí pueden llegar a ser aceptables, por ejemplo, atenuadores, ¿sí? Entonces decís, bueno, empezar a darme cuenta y a mapear, digamos, los problemas que tengo y cómo irlos solucionando. No entrar acá y ver que si vos tenés tal guitarra vas a sonar mucho mejor que con tal otra, o si tenés tal modelo de Marshall vas a sonar mucho mejor que con tal otro, porque quizá la limitación sea tu departamento, el lugar donde estás, o si sos un principiante, lo que vos tocás, ¿sí? Así que hay que descreer un poco de los foros, de este mismo video, digamos, tenés que descreer y siempre tenés que ser crítico, ¿sí? Otro consejo, eso digamos son los dos primeros consejos en uno. Otro consejo que les doy es, ojo con las reediciones. Por ejemplo, el otro día estábamos con un cliente y yo le decía, le teníamos una reedición de Fender abierta y un Fender Hot Rod abierto. Y el Fender Hot Rod era más viejo y estaba mejor construido que la reedición. O sea, los materiales eran mejores. Los capacitores, en general, era mejor. Entonces, las reediciones que hoy llegan a tus manos, en realidad se esfuerzan por la parte de afuera, porque parezcan, digamos, que es lo que vende, pero no para que suenen, ¿sí? Entonces, tené cuidado con eso. Está muy bien si te gusta, a todos nos gusta tener algún equipo que diga Marshall o Fender. Dependiendo de las marcas, las reediciones son mejores o peores. Por ejemplo, las reediciones de Marshall son bastante buenas, pero son muy caras. Las reediciones de Fender no son tan buenas, son bastante fuleras. Y las de Vox en particular, salvo las que son puntuales, Hanwha, Custom Shop, eso descartémosla, hablemos de las comunes. La realidad que no están, no califican al lado del original.
Pero en cambio, por ejemplo, Vox te da algo que es económico, mira cómo se mueve todo, económico, medianamente económico, y te da buenos parlantes, a veces las reediciones vienen con greenbacks, o Woffordale, que están bien. Entonces, a veces las reediciones te dan un buen equipo a un precio accesible, pero a veces solamente estás pagando que se parezcan de la parte de afuera. Entonces, tené cuidado con las reediciones, porque muchas veces el precio de una reedición y de un equipo más o menos bueno o viejo están ahí nomás. Si en el caso de las reediciones de Marshall, por ejemplo, las reediciones de los Plex y del 800 son muy buenas. Y cuanto más high gain sea el equipo que estás reeditando, más probablemente sea parecido. O sea, la reedición de Plex y de Marshall es menos parecida que la reedición del 800, por una cuestión de época. Si quieres copiar un equipo del 65 no vas a poder, o del 66, 67. Sin embargo, si vas a copiar uno de los 80, sí podés hacerlo, porque los materiales son más o menos similares. Así que, pero por ejemplo, dentro de las reediciones, ustedes mismos se van a dar cuenta cuando lo vean, hay reediciones que son caras, como la Zakk Wylde, y hay otras que son más baratas, como la Kerry King, y eso te dice en sí la calidad. Así que ojo con las reediciones, analicen qué es lo que tiene adentro. Otro tema más, tema del punto 4 es, no importa de dónde venga. Últimamente, las cosas que vienen de China, Malasia, Singapur o donde sea, tienen un estándar de calidad muy bueno. Entonces, en otra época cuando vos decías, no, yo tengo la edición americana, mexicana y no la china, significaba algo. Hoy en día en realidad tiene que ver mucho de que con quién lo diseña y cómo lo diseña. O sea, podemos comprar un mal amplificador que esté hecho en USA y un buen amplificador que esté hecho en China. Sí, hay muchos casos para verlos. Digamos, en China, lo que viene de China últimamente tiene un estándar de calidad mayor, ¿sí? Y tiene bastante buena confiabilidad. Así que no le den tanta pelota al tema de dónde venga, sino fíjense cómo lo hicieron. Porque les doy un ejemplo. Muchas veces las compañías cambian de dueños y cambian de criterios. Vox fundió como 5 veces en su carrera, digamos. Entonces van a ver algo que está construido en México, pónganle, y después van a ver algo que está construido en Malasia, algo que está construido en China, y lo que está construido en Malasia está mejor que o en Vietnam está mejor construido que lo que está en México. ¿Por qué? Porque en el medio hubo un cambio de dirección y un cambio de criterio en la fabricación. Entonces, en realidad, fíjense cómo está construido, más que nada, ¿sí? Y también no se enreden en esa red de fanatizarse y meterse en la historia profunda de su equipo. No, hay mucha gente que dice, no, yo tengo este crate, que es cuando Greg Crate llevó a hacer la primera comunión a la nena, entonces lo hizo después de la fiesta, y después Crate lo que pasó es que se deprimió por el tema de los Bitcoin, entonces o sea, se meten mucho en el tema de la marca, quién lo hizo, dónde estaba, agarrado a qué estaba tomando. No funciona así, chicos. O sea, las marcas son, hoy en día, lamentablemente, están manejadas por CEOs. Y los CEOs están muy lejos de los genios musicales que tenían en las marcas antes, que en realidad tampoco lo eran, porque Jim Marshall era baterista y quería vender en aquel momento, pero no le quedaba otra que construir con cierta calidad porque no había electrónica de otra calidad en aquel momento. Entonces no había tampoco tanta diferencia. ¿Sí? Lo que sí se nota en los equipos de los 60, por ejemplo, es que hay equipos italianos que tienen todos componentes hechos en Italia y equipos americanos y tienen todos los componentes hechos en Estados Unidos, y equipos ingleses, todos los componentes ingleses, y el otro día yo puse un video de un equipo francés, un Hordson de los 60, principios de los 60, y todos los componentes están hechos en Francia. Entonces era otro momento en la cual hoy, si el equipo está hecho en China, en Japón o donde sea,
es muy probable que los componentes sean los mismos. Entonces, hoy lo que elegimos es la calidad de los componentes que obviamente redunda en el precio. Entonces, si yo digo, bueno, voy a hacer en China un equipo que use la serie Mallory 150 de capacitores, va a ser tan buena como si lo hago en otro lugar del mundo. Así que, como les dije en el punto anterior, no importa tanto de dónde vengan, ¿sí? Si no importa cómo estén construidos. Pero no se enrosquen con el tema de buscar, como yo con la génesis mía, decir, bueno, a ver, de dónde viene, si es Japón, si es... La guitarra es la guitarra que hay, lo importante es hacer música. Así que, en resumen, el punto 4 es no importa de dónde venga, ¿sí? Hoy, sino fíjense quién lo hizo, cómo lo hizo y en qué situación lo hicieron y para qué público está orientado. Eso es lo importante. El parlante, en general, punto 5, te dice la calidad del equipo. Si vos agarrás un equipo y tiene un parlante muy, muy feo, o un parlante genérico, o un Celestion de bajo precio, te está diciendo en realidad el precio del equipo, cómo está construido. Si vos agarras un JTM60, un JTM30, suelen venir con parlantes Celestion Heritage o algo por el estilo, que son muy buenos, y el equipo suena bien, ¿sí? Esto nos lleva a dos lugares. El parlante es la pieza más cara de gear de un equipo, ¿sí? Porque las válvulas no tenés demasiada variación. O sea, no podés ponerle válvulas que cuesten 1000 o válvulas que cuesten 200. No hay tanta diferencia entre válvulas y además nadie le pone válvulas ni no ni nada por el estilo porque no son homogéneas, ¿sí? O sea, vos tenés que, cuando fabricás, tenés que asegurarte cierta homogeneidad. Entonces, si vos ves un parlante, que es la pieza más cara del equipo, y ahí, digamos, el parlante es económico, bueno, ahí ya te da una idea de lo que va a suceder en el equipo. Por eso les mencionaba hace un rato que las reediciones de Vox a veces vienen con buenos parlantes, ¿sí? Entonces es una decisión inteligente poner un buen parlante a una reedición y mantener un buen precio, porque eso sí realmente hace un amplificador competitivo que suene bien, ¿sí? Sin embargo, hay equipos muy caros, reediciones caras, ¿sí? Hay algunas reediciones, o sea, el Deluxe 65 de Fender tiene una reedición y algunas vienen con parlantes B-Type, ¿sí? Que es como una segunda marca de Celestion. Entonces estás un equipo que estás pagando, que es caro, la construcción no es buena y los parlantes son B-Type, o sea, no está nada bien en ese equipo. Ese equipo no puede sonar bien, ¿sí? Con respecto a uno original. Ahora, no puede sonar como un original, pero puede sonar bien, sí, y suenan bien. Fender tiene esa capacidad de hacer reediciones que suenan bien si te olvidas de la que querés copiar, digamos. Pero igual el espíritu del equipo lo tienen. O sea, las reediciones de Fender no suenan mal, pero me refiero que a veces se le va un poco la mano en el precio con respecto a lo que te dan. Punto 6. Muchas veces ustedes se preguntan, cuando arrancan, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Me compro un simulador digital? ¿Me compro un amplificador? ¿Qué me conviene? Bueno, acá hay una gran división, ¿sí? ¿Qué palo tocas? Es la primera. O sea, ¿qué música tocas? Si tocas metal extremo, no sé qué, bueno, ahí los simuladores sirven un montón, ¿sí? Y ahí justifica el hardware de comprar un simulador por hardware, porque te resuelve un montón de cosas. Pero mi consejo es, si vos recién estás empezando, empezá con plugins, ¿sí? En tu computadora. No gastes una fortuna en una placa, ¿cómo se llama? En una pedalera, sino directamente empezá con plugins y fíjate si te sentís cómodo, ¿sí? Porque el concepto es este. Un plugin no es otra cosa que el mismo algoritmo que tiene tu pedalera, pero corriendo en otro lugar, ¿sí? En muchos casos es hasta el mismo exactamente, digamos, ¿no? Se desarrolla uno solo y se lo hace correr en diferentes plataformas, ¿sí? Entonces, antes de comprarte una pedalera cara, te aconsejo que juegues con plugins. Y si vas a comprar un equipo para arrancar,
también tiene que ver con qué vayas a tocar. Las reglas que tenés que acordarte son las siguientes. No compres un equipo que tenga demasiado gain, ¿sí? Los canales más heavy de los equipos, o sea, si los que tienen 3 canales, el último canal, en general siempre suena mejor el canal del medio con un pedal que el último canal, ¿sí? Entonces no necesitas equipos que tengan clean, crunch y una disto muy heavy, ¿sí? Sino con 2 canales estás bien y podés lograr buenas distorsiones con pedal, con el canal más distorsionado. En general, puedo poner, no sé, 5 ejemplos, entre los cuales está el Diesel, el EVH, el 2 Mesa Boogie. Terminan siendo mucho más piola los canales intermedios porque tienen más dinámica y no los canales extremos, ¿sí? Muchos, Crate, elijan digamos cualquier modelo y sucede esto. Algunos Marshall que tienen el Ultra Gain, no sé qué, siempre suena mejor el canal anterior. Así que tengan, digamos, en cuenta estos lineamientos. Potencia. ¿Qué potencia necesito? Bueno, eso es otro tema. Los amplificadores valvulares muchas veces no tienen su precio con la potencia. Por ejemplo, un PV Valve King que es de 100 cuesta menos que un PV Classic, ¿sí? Ponele, que es de 20, 30 o de 50. Entonces, ¿cómo es el tema? Bueno, el problema de los equipos con mucha potencia es que, salvo hoy situaciones muy particulares, no creo que lo puedas usar. Vos no podés tocar con un equipo de 100 watts en un bar, ¿sí? Porque hoy todo se microfonea. Antes sí se podía, hoy no. Porque hoy te microfonean, porque hoy se filtra el sonido, porque hoy necesitas algo más chico, ¿sí? Pero el problema está, por otro lado, que watts es igual a headroom. O sea, viola limpia es igual a watts. El otro día estaba escuchando a alguien que hablaba de un pedal de una marca que imitaba al Dumble. Entonces uno de los comentarios era, querer imitar con un pedal un equipo que lo único bueno que tiene es que suena fuerte, no tiene sentido. Y yo totalmente estuve de acuerdo. Porque básicamente los pedidos a Dumble eran para guitarristas de escenario como Steve Ray Vaughan, ¿sí? Ellos querían que los equipos sonaran lo más fuerte posible y no se desarmaran. Por eso los diseños de Dumble en general tienen una fuente de alimentación bastante más robusta que los equipos tradicionales, y es por lo cual yo siempre digo que suenan duros, ¿sí? Porque suenan duros a bajo volumen. Entonces son equipos para usar a mucho volumen. Entonces, por un lado, 100 watts no los vas a poder usar en ningún lado. Por otro lado, si necesitas clean, necesitas watts. O sea, no podés tener un equipo clean con 5 watts, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el punto medio? Vos podés tener un clean aceptable entre 15 y 30. ¿Sí? Ahí tenés un clean más o menos aceptable para un escenario hoy, ¿sí? Pero no, si vos vas a tocar jazz y querés más todavía, y vas a tener que pensar en un Polytone o algún equipo de 100 watts que esté orientado al clean. Porque si compras un equipo de 100 watts, un 900 no está orientado al clean y vas a tener el mismo problema, ¿sí? Entonces, los watts son importantes. No podés encontrar un equipo que te sirva para tocar en un departamento y para tocar en un bar. Y en general, los bajadores de potencia son medio nefastos, ¿sí? Se implementan de un montón de maneras diferentes, no solamente, digamos, hay desde reóstatos en la resistencia de cátodo de una salida single-ended hasta switchadores de secundario de trafo de salida y de alimentación. O sea, hay un montón de opciones para hacer el pentodo triodo, que nunca sirvió para nada. Bueno, un montón de opciones para bajar potencia.
no sé, si vas a usar un equipo y lo vas a usar con la potencia bajada el 90% del tiempo, le erraste de equipo. ¿Sí? Me parece. Así que la potencia es un punto que no es menor a la hora de adquirir un equipo. Mantenimiento de los equipos y calidades de los equipos. Los equipos valvulares pueden durar muchísimos años funcionando, ¿sí? Pero si un equipo valvular, un Marshall, funciona desde hace 20 años y no le cambiaste las válvulas, lo que quiere decir, seguro, es que ese equipo está trabajando frío. ¿Qué quiero decir? Y con el vías bajo. ¿Qué quiero decir? Que seguramente no está en el mejor punto del equipo. ¿Sí? Seguramente no está donde el equipo mejor suena. Donde el equipo mejor suena, quizá te lleve un cambio de válvulas cada 4 o 5 años. ¿Sí? Salvo, bueno, nosotros trabajamos con algunos artistas que tienen otra visión, digamos, y tienen el vía medio al máximo y hay que cambiarle las válvulas anualmente, ¿sí? Pero eso, si estás en un escenario, tocas y querés que suene la mejor forma posible, no hay problema, pero hoy no todos estamos en condiciones de gastar un montón de dinero, ¿no? en eso. Se me prendió sola la pava, está la pava embrujada. ¿Viste, Rupert? Se prendió sola la pava porque la debo haber dejado y no salta el cosito. En cualquier momento se prende fuego, pero no importa. Ahora la vamos a apagar. Más allá de eso, digo, el tema del mantenimiento de los equipos, tengan en cuenta esto. Si ustedes van a comprar su primer equipo, los equipos que tienen L84, en general, se consumen mucho más que las que tienen L34 o 6L6, que son las hermanas más grandes, o 6B6, que son las primas. Las L84 en general trabajan calientes, ¿sí? Hay miles de casos, desde nuestro chupacabra, por ejemplo, que en algunos que nosotros modificamos a veces para bajarle un poquito el tuco, porque hay gente que vive, no sé, en el interior del país o en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, donde no hay 220, sino que hay 230 o 235. Entonces, ahí tenés como que las válvulas se corren un poquito más todavía. Pero no sé, hay un montón, el Blue Junior, los Orange, todos tienen la misma falla. Todos les fallan las válvulas de salida y siempre se llevan alguna cosa, rompen alguna cosa. Entonces, los que tienen L84 en general son bastante más débiles que los que tienen, por ejemplo, L34, 6L6 o 6B6. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Digo, ya no es que vayan a comprar un equipo porque tiene L84, no las tiene, porque si te gusta un Box AC30 vas a terminar comprándolo. Pero hay algunos Box AC30, por ejemplo, que tienen atrás la perilla como de Hot y de Worm, y eso lo que hace es cambiar la resistencia de cátodo, que es lo que yo les estoy diciendo. O sea, cambia la resistencia de cátodo de la etapa de salida, haciendo que el equipo esté más picante o más tranquilo, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta de esto? Y fíjense la serigrafía de las válvulas, ¿sí? La parte de afuera donde está escrito, si está medio quemado o tiene lamparones la válvula, quiere decir que tu equipo se está morfando las válvulas, y a veces es bueno llevarlo al técnico o para que le baje el vías, o en el caso de los equipos con el 84, que te retoque un poquito o el sistema de vías, como en el caso del Fender Blue Junior, o la resistencia de cátodo, ¿sí? Porque eso te puede hacer que en vez de cambiarla cada 2 años, la cambie cada 5 o 6 años, ¿sí? Consejo número 9 de los 10, un consejo que es one size fits all, como dicen los yankees, como querer comprar un equipo que haga absolutamente todo. Cuando uno arranca, no sabe bien qué necesitas. ¿Sí? Necesitas delay, reverb, flanger, echo, ping pong delay, no sé, tone ringer, o sea, cualquier gansada que tenga las pedaleras, pues si la quiero probar, quiero ver cómo suena, quiero enterarme cómo es, a ver si puedo usar alguna. Y eso está muy bien. Entonces los equipos para la gente que recién empieza suelen tener esa perillita con un montón de cuestiones, ¿sí? Que después, en general, quedan en una sola posición, ¿sí? Y el problema que eso es, son equipos complejos con un montón de cositas que se rompen fácilmente y vos lo usás en una sola posición, ¿sí?
Es el caso de los Mesa Boogie. El Mesa Boogie vos te lo comprás, lo tenés una semana, después de la primera semana, como quedaron las perillas, van a quedar de ahí hasta que el equipo se muera. Entonces, por ejemplo, uno de los consejos es, vos tenés un Mesa Boogie, un Dual Rectifier, sí, lo usás en silicon, ¿sí? En vez de usarlo en vacuum tube, o sea, no usar las rectificadoras del equipo, las válvulas, ponelo en silicon y agarrar las rectificadoras y se las sacás. Y las metés en una caja, ¿sí? Y lo usás siempre en silicon. Porque aunque la rectificadora no esté prendida y aunque la rectificadora no está siempre activa igual, es un punto de falla y se gastan sin sentido, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Así que el tema de comprar equipos que tengan un montón de efectos y un montón de cosas es complicado, ¿sí? Y yo no se lo aconsejo, porque cuando vos arrancás querés probar un montón de cosas, pero después te das cuenta de cuanto más cosas tengas, más cosas se rompen y la señal más comprometida está, ¿sí? Pasa por más cosas, pasa por un DCP. Les doy el ejemplo, los Box Valvetronics se le rompe la parte de efecto y ya directamente no puedes usar más el equipo porque la placa de efecto está en la mitad de todo el paso del equipo, ¿sí? Por ejemplo. Y así hay un montón de equipos más que vienen con ese tipo de DCPs metidos adentro. Los Line 6, los Alchemy de Wagner, etc. Así que tengan en cuenta eso. Y por último, pedales. El tema de los pedales es importante. Y el tema de los pedales es, ¿cómo decirle? Es la forma de moldear el sonido y muchas veces van a encontrar que pueden poner afuera lo que los equipos no tienen adentro. Por ejemplo, en el caso de JCM 900, que es un equipo que tiene distorsión por diodos adentro, yo prefiero sacarle los diodos y poner un pedal que tenga distorsión por diodos afuera. Porque yo ahí elijo los diodos, la cantidad, la calidad, el tipo de distorsión. Si ya lo tenés adentro, no podés cambiarlo. Ahora, si vos usás el gain bajito, pasa por debajo del threshold de los diodos, entonces no actúan mucho los diodos, siempre están actuando igual. Entonces, los pedales, la elección de los pedales, tenés que tener en cuenta que los pedales muy caros, no hay pedales que hagan milagros, vamos a salir de ahí. Y los pedales muy caros no son para el que recién empieza, ¿sí? Hay un montón de variantes económicas para el que recién empieza, ¿sí? Delays económicos, reverbs económicos, yo qué sé. Tampoco es caro, por ejemplo, un DD3 hoy de Boss, no es excesivamente caro si lo compras usado, y es un pedalazo, es un delay para toda la vida. Hay pedales que son para toda la vida. Un MXR Franger, ¿sí? El MXR Franger pegás uno y ya te lo quedás, está buenísimo. ¿Sí? Son pedales que son para todo, el Dynacomp, yo qué sé, el MXR, el Distortion Plus, los Gubnor de Mars, o sea, hay un montón de pedales que ahí sí podés comprar reediciones. Ahí sí podés comprar reediciones. Porque no vas a sonar como Gary Moore. El pedal no te va a hacer sonar como Gary Moore, salvo que tengas todo el resto del gear de Gary Moore. Entonces, te vas a encontrar con pedales que están buenos, que no son caros, ¿sí? Estos pedales que son, se me fue, ¿cómo se llama? Que son como una azucarera, que son de colores, que yo el otro día mostré que tenía dos, unos pedales que parecen de plástico, que están buenísimos. Tengo un problema de memoria, perdón. No me acuerdo la marca. Pero hay pedales que son muy económicos, los pedales chinos cuestan 2 mangos, así que arranquen con esos pedales. Si quieren una excelente distorsión, una distorsión que siempre caiga parada, saben que tienen el Tube Screamer, saben que tienen el Rat, saben que tienen el Blues Driver. Es un pedalazo, ¿sí? Entonces, manéjense con eso. Es el DC1, es el pedal más vendido del mundo, ¿sí? Hay muchas copias de Clone Centaur, si quieren una copia de Clone Centaur, está nuestro Dolly y un montón de copias más. O sea, quieren... pero no piensen en comprar el pedal. Eso, muchachos, en la mayoría de los casos hay mucho humo, ¿sí? Que ese es el último punto
que cerremos el punto anterior, que es los pedales del principiante tienen que ser pedales clásicos que te sirvan, ¿sí? Trata de evitar los que te arma tu amigo y trata de comprarte un MXR o un Boss. Trata de llegar a ese límite o un Tube Screamer de los nuevos. Trata de llegar hasta ahí, ¿sí? Con pesito un DD3. O sea, trata de ir a cosas, a lugares seguros, ¿sí? Después sí podés ir a pedales de luthier. Pero antes trata de ir a marcas y trata de ir a pedales que son clásicos, ¿sí? No me refiero al Metal Son, que todavía se sigue fabricando, pero sí me refiero, por ejemplo, como les dije, al DC1, al Blue Driver, al Tube Screamer, al Rat, a un montón de pedales de ese estilo. Y después, como último punto, existe mucho humo, muchísimo. Mucho humo en componentes, mucho humo en cómo fabricamos las cosas, mucho humo en un montón de cosas. La gente compra eso porque eso te da algo selecto, ¿sí? El Clone Centaur, que cuesta una fortuna, no suena mejor que una buena copia de un Clone Centaur, ¿sí? No suena, yo les puedo asegurar que no suena mejor, ¿sí? Que una buena copia de un Clone Centaur. Digo una buena copia cuando digo una copia que de alguien que más o menos tenga sentido común, no alguien que mete los componentes y lo vende, sino alguien que más o menos sepa y lo tunee y se dé cuenta que es lo que está buscando. No hay tanta diferencia, ¿sí? Ni en eso, ni en un Zendrive, ni en un Tube Screamer viejo. Todo ese tipo de cosas déjenlas para más adelante, cuando ustedes ya tengan la capacidad de notar esas diferencias que quizás sean tan chiquitas que sí les ayuden a sonar. Pero, yo qué sé, pedaleras de amigos nuestros que tocan, ustedes ven, no sé, la pedalera de alambre, más allá de usar nuestro retro, usa un montón de otros pedales que son comunes, corrientes, están buenos, los cambia, pone ¿cómo se llama? El de Dunlop, el que es tipo Vibe, el Univibe de Dunlop, y después lo saca, lo pone. Prueben, pero ojo con el tema de no, porque nosotros hacemos esto, no, fíjense. Yo he visto últimamente barbaridades, cosas hasta graciosas, que te dicen, no, hicimos esto, fíjense lo que hicimos, no sé qué, y después encontrar lo mismo en Mercado Libre, 7.000 pesos. O sea, ojo con eso, tengan mucho cuidado, no crean en todo, tengan en cuenta también la atención al cliente posterior de las cosas, ¿sí? Cuando ustedes compran y después consultan, ¿no? Tengan en cuenta eso también, pero traten de limpiar el humo, ¿sí? El humo que dan los mismos fabricantes, que a nosotros nos causa mucha gracia, los foros, ¿sí? El que ya tiene algo que compró y pagó, entonces no vas a comparar esto con esto otro, digamos, ¿no? Eso porque la síndrome del que ya lo tiene, ¿no? El que ya lo tiene tiene como una cuestión, ¿vieron? Y quizá más adelante, cuando estés ya más avanzado, cuando estés buscando los detalles mínimos de tu tono, quizá ahí sí te puedan servir ese tipo de diferencias. Pero ahora, cuando uno recién empieza, no hacen diferencia. Así que afuera el humo, traten no importa con los componentes con que esté hecho, mientras lo importante es cómo suene, ¿sí? No, porque trajimos esto de Japón y esto de... O sea, siempre lo importante es ponerlo al lado de otro y ver cómo suena. ¿Sí? Hay pedales, el Clone Centaur está hecho con componentes estándar. O sea, los dos elementos más caros en pedales y en amplificadores, que son el Clone Centaur y el Dumble, están hechos con componentes estándar. El Dumble tiene Orange Drop, que es un capacitor normal, ¿sí? Y no tiene ningún componente raro. Tiene resistencias comunes, trafo de Showman, nada que nos llame la atención. El Clone Centaur tiene los mismos componentes, digamos, comunes y corrientes, los que son los que, digamos, pasan a través de la placa, componentes comunes que se pueden comprar exactamente en cualquier lugar y en cualquier casa de electrónica hoy. Ni resistencia traída de Bielorrusia,
Ni porque cuando alguien empieza con ese tipo de cosas, en realidad lo que está demostrando también es la falta de conocimiento del fabricante. ¿Sí? O sea, si el fabricante hace un esfuerzo por obtener y hacer mermelada de peras, con peras de, no sé, del Paraguay profundo, en realidad te muestra que en realidad el fabricante no sabe por qué suenan las cosas, entonces está empezando a vender un montón de cosas. Pasa lo mismo con el capacitor de tono de la guitarra y pasa lo mismo con los pedales. Ahora, si vos querés abrir un pedal y querés que sea lindo el pedal como para mostrarte a los amigos en un cumpleaños, ¿sí? Genial. Si vos querés abrir una Gibson Les Paul y querés que el capacitor sea bonito para decir, mirá qué Les Paul tengo, genial. Pero sabe que quizá no hagan diferencia. En el caso de las guitarras no hacen diferencia. Y en el caso de los pedales, en la mayoría de los casos no hacen diferencia. Pero, por ejemplo, si vos agarras un pedal de la década del 70 y tiene Bucket Brigade, o sea, tiene un delay como no sé, como muchos equipos que tienen el Bucket Brigade, digamos, que es un delay, una stage de retraso que se usa para delay, que se usa para el Electric Mistress, que se usa para el Memory Man, no sé, un montón de pedales. Eso sí suena diferente, porque es un componente que no se consigue más y que tenía un comportamiento particular. Pero una resistencia, si es de Carbon Comp o no es de Carbon Comp, no hace gran diferencia, ¿sí? Menos en un pedal. En un equipo, quizás, porque decís, bueno, la cuestión térmica, la deriva, un montón de cosas. Pero en un pedal la resistencia es mínima. Ahora, hay mucha gente que arma pedales para que queden lindos de afuera. O sea, que vos lo veas y veas los componentes y digas, mirá qué lindo que es esto. Pero lo que sí te aseguro es que no quiere decir que suenen mejor que otros que están hechos con componentes estándar, ¿sí? Porque ahí está la habilidad del constructor. Los constructores que son hábiles, como Fender, hacen sonar equipos hechos con componentes estándar bien. O sea, si una reedición de Fender vos le cambiás el parlante y le pones un parlante de Oxford viejo, es muy probable que se parezca a un Fender Deluxe, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que te cuento, digamos, quizás te sirvan como para empezar a tocar la guitarra y empezar a reflexionar sobre algunas cosas que compres, que elijas o que selecciones para empezar a mover perillas. Así que bueno, esto ha sido todo, estimados, desde aquí, desde nuestra costa atlántica, y espero verlos pronto en los próximos videos.